Hermanos queridos, muy buenos días. Una alegría reunirnos una vez más para juntos cantar, alabar, reconocer la grandeza del Señor y también escuchar su palabra. Quiero invitarlos a abrir las Escrituras en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a hacer la lectura solamente de los 6 primeros versículos de este texto. Juan capítulo 14, del 1 al 6. Estamos en la sexta autoafirmación de Jesucristo en nuestra serie El Gran Yo Soy, Jesucristo. Así nos dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Caminamos para el cierre de esta serie. Hoy día llegamos a la sexta autoafirmación de Jesús. Estamos estudiando un poquito el Evangelio de Juan, que tiene como objetivo presentar a Jesucristo como el Hijo de Dios. A lo largo de su texto, de su Evangelio, Juan escribe con un tema recurrente. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino y mientras nos entregamos a Él, pasamos a gozar de la vida eterna. Volver un poquito para recordar el contexto de este pasaje específicamente del capítulo 14, que sirve como base para nuestra reflexión en esta mañana. Jesucristo estaba para celebrar la última Pascua con sus discípulos y se enteró que su amigo Lázaro había muerto, como escuchamos en la semana pasada. Lázaro vivía en Betania con sus hermanas, a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Así que, con el propósito de resucitar a Lázaro para la gloria de Dios, un amigo cercano de Jesús, pero também para guardar a Páscoa com seus discípulos em la ciudad de Jerusalém, Jesús les dijo, capítulo 11, versículo 7, vamos a Judea outra vez. Os discípulos sabiam muito bem o grave peligro que corriam se regressavam a Judea. Tomás incluso habla com seus companheiros en el versículo 16 del capítulo 11. Vamos también nosotros para que moramos con Él. Es lo que nos espera. Y en el camino Cristo les dio entonces informaciones explícitas de lo que los esperaba. Tras guardar su última Pascua, Jesús nuevamente les recordó que su muerte era inminente y pronto los dejaría. Entonces Pedro, y conocemos un poquito la figura de Pedro, deseoso de poder seguir al Señor hasta este momento, y como Tomás había dicho antes, apresuradamente afirma o pregunta si él podría estar con Cristo y quizás entregarse y morir por su maestro. Pero Jesús le respondió que
En lugar de ello, Pedro lo negaría 3 veces. Para este entonces, los discípulos estavam completamente desconcertados, desanimados. Jesús les había dicho los que les pasaría, Él los iba a dejar, Él iba a morir, que uno de ellos, uno de los 12, era un traidor, que Pedro lo negaría 3 veces, que Satanás estava em contra de todos eles e que seus discípulos se iam a dispersar. O peso acumulado destas revelações, destas palavras, destes dichos de Jesus, de certo, generou em eles uma depressão profunda, uma tristeza, pero também uma extrema sensação de abandono. Al perceber isso, Jesucristo afirma no versículo 1 do texto que estamos, Juan 14, não se turbe vuestro coração. Não permita que o coração esté em desesperação. Pero seguindo o texto, Tomás, o discípulo que tinha uma personalidade incrédula, quizás lo que mais se assemeja a nós, em um momento pessimista, expressou francamente a ansiedade e o desconcerto que quizás todos os discípulos tinham e sentiam naquele momento. Senhor, não sabemos a dónde vas. Como, pois, podemos saber o caminho? Versículo 5. E este foi o contexto e a pergunta que hizo Jesucristo afirmar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A desesperação de não saber onde iba a estar o Senhor, para onde iba o Senhor, e de que eles estavam quizás abandonados, botados, olvidados, genera a pergunta, pero Jesucristo afirma: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E as afirmações, as palavras de Jesus devem generar segurança para aqueles discípulos, devem generar paz para aqueles discípulos, deve generar esta esperança e alegria que Cristo sigue todavia no controle de todas as coisas. Pero sabemos por la história que não foi assim. Eles estiveram dominados por la inseguridade e o medo próprios do ser humano desde Gênesis 3 com a caída. E vindo então a poner a mirada en esta afirmação de Jesús, uma afirmação que tem 3 elementos muito significativos, importantes: caminho, que revela direção; verdade, que traz segurança, porque é transparente; e vida, que é certeza de continuidade. Jesucristo afirmou: eu sou o caminho. Isso nos leva a recordar o que Pablo afirma em sua carta a Tito, que não há outro mediador entre Deus e os homens. Jesús não é uno de muitos caminhos, é o único caminho. E pensando nisto, a igreja, nós, o cristianismo, não trata com uma fé inclusiva, onde todos são abraçados, pero trata de uma fé absolutamente exclusiva, destinada àqueles que são amados por Deus, em quem se cumpre efectivamente o texto do versículo 16 del capítulo 3 del Evangelho de Juan. Porque de tal maneira amou Deus al mundo que ha dado a su Hijo unigênito, para que todo aquele em que nele crê não se pierda, mas tenha vida eterna. En lo que afirma Lucas, en el capítulo 19, el versículo 10,
El Hijo de Hombre vino para buscar y salvar al perdido. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan, aquellos que reciben al Señor tienen la bendición, el poder, la gracia, el favor de ser hechos hijos de Dios. El texto de Romanos, capítulo 8, versículo 14, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo en el camino que corresponde, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay otros caminos que pueden llevar al hombre a Dios, aunque la gente afirma que todas las religiones, que todas las iglesias, que todos los caminos llevan a Dios, pero es el engodo, el engaño, la mentira, la falacia de Satanás. Hay solamente un camino para Dios, y este camino tiene nombre, es Jesucristo. Y Él afirmó: yo soy el camino, y nadie puede venir al Padre, llegar al Padre, estar con el Padre, sino por mí. La Biblia dice que hay caminos que a nuestros ojos, a nuestra mirada, nos parecen buenos, derechos, perfectos, pero al final es camino de muerte. Pero el camino que es Jesucristo nos lleva a la presencia de Dios, porque Jesús es el único Salvador, Redentor del mundo. Y por eso nosotros podemos con seguridad acercarnos hoy día a Dios sin la necesidad de intermediarios. Podemos orar, podemos derramar el corazón, porque el camino es de libertad. Romanos capítulo 5. Tenemos libre acceso a la presencia de nuestro Padre, porque hoy día entendemos que Jesucristo es el camino. En esta afirmación de Jesús tenemos un segundo elemento, que es el elemento de la verdad. Jesucristo afirma: yo soy la verdad. Y la verdad de Cristo alumbra nuestros pasos, ilumina, abre nuestros ojos, toca nuestro corazón, instala en nuestra mente la claridad que genera seguridad en nuestra fe. Nosotros somos impactados y transformados por el poder de la palabra, y la palabra es la verdad revelada para nuestra edificación, para nuestra corrección, para nuestra disciplina. Las escrituras, que es el Cristo nos dado y revelado, pero que en este momento es el Cristo encarnado. Jesucristo dijo: yo soy la revelación plena de Dios. Salmo 19, conocemos, los cielos cuentan la gloria de Dios, proclaman la gloria de Dios, el firmamento anuncia las obras de sus manos. Pero no es suficiente para nuestra salvación. Es suficiente para nuestra condenación, dice el apóstol Pablo. Y los hombres son indesculpables delante de Dios, porque hay alguien que creó todas las cosas, y sabemos quién creó todas las cosas. Nuestro Dios Todopoderoso, en 6 días. Y nuestro Dios Todopoderoso revelado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, que al 6º día, coronando la creación, hizo el hombre. Pero este hombre cayó, este hombre pecó, voluntariamente desobedeció, conscientemente desobedeció. Pero Dios tenía un plan perfecto de restauración, de redención, de bendición. Por eso que Jesucristo dice: yo soy la verdad que alumbra los corazones de ustedes, mis discípulos, que más adelante del texto van a pedir: Señor, muéstranos el Padre. Jesucristo dijo: mira, ustedes han comido, dormido, bebido, hecho todo conmigo hace 3 años, y ustedes todavía no entendieron que el Padre y yo somos uno. Que me ver a mí, ver a mi Padre.
É uma conexão, por exemplo, com o texto de Éxodo capítulo 3 que hemos citado. Quando um encontro de Moisés com o Senhor, ele disse: eu sou o que sou. Não tenhas medo. Você vai em meu nome. E esta verdade é clara. Os ancianos vão entender de que você ha tenido um encontro com o Deus único e verdadeiro, todo-poderoso, o grande eu sou. Jesucristo está dizendo a seus discípulos: eu sou a verdade, e a verdade é a bendição de contemplar a Deus. Como podemos contemplar a Deus em nosso estado, todavia de pecado e miséria? Claro, redimidos através de sua palavra, através de sua revelação. Pero os discípulos não tinham toda a revelação, tinham o Antigo Testamento, e Jesucristo estava dizendo: tudo o que está escrito testifica de mim. Eu sou o que todos han dicho. Sin embargo, há muito mais por hacer. E nós, em la história, neste momento, somos parte deste processo. Somos a igreja do Senhor, que deve anunciar a verdade, deve proclamar a verdade, que deve viver a verdade. E a verdade é Jesucristo, que não é um enganador, um farsante, um mentiroso. El mentiroso e el padre de la mentira, nós sabemos que ha generado confusão em la sociedade, ha instalado em los corazones caídos dudas, que ha intentado hasta en contra los elegidos de Deus, pero não prevalecerá, porque nós hemos conhecido a verdade, versículo 32 do capítulo 8, e hemos sido liberados por la verdade. Jesucristo dijo: e conoceréis la verdade, e la verdade os hará livres. Nós temos esta liberdade porque temos o privilégio de conhecerla dia a dia. Em nosso contexto, grupo de crescimento a grupo de crescimento, escola bíblica a escola bíblica, culto a culto, pero também em seu exercício devocional, porque nossa relação com a verdade, com Jesucristo, deve ser permanente, constante, e deve generar em nosso coração um placer de fazer o que corresponde. Lo conhecemos não por el esforço de la destreza, de la capacidade mental, lo conhecemos por graça, e em sua graça nossos olhos han sido abertos dia a dia para viver para sua glória. Juan escreve dizendo que el verbo de Deus, a palavra de Deus, el Cristo de Deus se revelou de tal maneira que vimos sua glória, vimos sua persona, vimos a manifestação del Todo-Poderoso, lleno de graça e de verdade. Jesucristo tem autoridade para afirmar: eu sou a verdade. Pero o último elemento desse versículo 6, desse texto, generando consuelo, força, ânimo, para que os discípulos pudessem seguir adelante, aunque Jesucristo lhes havia adelantado lo que iba a passar, porque Deus nos hace assim, entrega sua palavra dizendo: tranquilos, mira, eu conosco o início, o meio e o fim da história. Eu estou en el controle de todas as coisas. Nada ha cambiado de mi plan eterno e perfeito. Por isso Jesucristo dijo: eu sou a vida. Os que estão em desesperação, em preocupação, em la incertidumbre, porque Cristo dijo: vou a morrer, eu sou a vida. Tenho poder sobre la muerte. Es la vida que llena el alma de satisfacción y contentamiento. Passado de estar com hermanos que han vivido tempos muito difíceis, muito duros, pero é impressionante quando estes hermanos têm a oportunidade de abrir a boca ou simplesmente dar um abraço, mirar nos olhos, porque transmitem vida, não esta vida, pero a vida eterna. El gozo eterno, la revelación de la presencia de Dios habitando en nosotros con su Espíritu Santo. Y Jesucristo afirma: yo soy esta vida, porque
Él es la fuente de la vida física, de la vida espiritual. Cuando Dios crió al hombre, sopló el espíritu y el hombre pasó a ser un ser viviente. El aliento de vida. La vida que tenemos es un regalo de Dios, pero más allá de esta vida que tiene plazo, Salmo 139, todos los días de nuestra vida fueron escritos y determinados, cuando ninguno de ellos todavía había partido. Pero más allá de esta vida está la vida eterna. Y Jesucristo estaba invitando a sus discípulos para poner la mirada más allá de esa existencia, más allá de este plan, más allá de esta realidad. Mi esposa y yo hemos reflexionado últimamente que estamos caminando para quedarnos viejos. Empezaron a aparecer las canas, ¿se dice? Canas. Y yo me miraba en el espejo, veniendo para acá, y Chile dijo, no es exclusividad tuya. Estamos pasando. Los niños están grandes. Esta vida se acaba, pero hay la gloriosa vida que nosotros ya empezamos a disfrutar porque tenemos al Señor. Quien tiene al Señor tiene vida, porque Él vino para dar vida y vida en abundancia. La vida en abundancia genera en nosotros contentamento. A pesar de todo, Señor, me alegro en tu presencia. Recordando lo que afirmó el profeta Habacuc, aunque nos falte todo, todavía me alegraré en el Señor. Me refugiaré en el Dios de mi salvación, en mi roca, como dice el salmista, en mi fortaleza, en los tiempos de aflicción, donde el corazón está turbado, desesperado, entristecido, lleno de amargura. ¿Qué hacemos? Nos alegramos en el Señor, porque la alegría del Señor nuestra fuerza es. Es hermoso entender de que todo eso solo es posible porque en nosotros ahora habita la vida y la vida en plenitud. Porque Cristo, a través del Espíritu Santo, decidiu vivir e hacer em nosotros morada. Por isso temos vida e vida em abundância. Não é a vida de nosotros mesmos, porque não temos controle de la vida. Hoy día temos a bendição de receber por primeira vez en el templo, depois de nacido, a Martín. E essa é uma bendição, hijos de Max e Maca. Uma tremenda bendição. Tomaram a decisão de trazer o niño al templo. Não vai haver circuncisão, obviamente. ¿Ah? Todavía não está agendado o bautismo, pero vai ser bautizado. Pero ¿por que eles tomam a decisão de venir a juntar-se? Porque algo mais grande genera en ellos esta motivación de estar en comunión unos con los otros y en la presencia del Padre para celebrar la vida abundante, la vida eterna, la vida que, por cierto, llena-nos de contentamiento, que nos hace poner en el rostro una sonrisa, aunque tengamos que todavía seguir usando las mascarillas. Hemos aprendido a reírnos con los ojos. Pero la alegría no es solamente de la cara, obviamente la alegría del corazón. Pero el sabio dice que si el corazón está alegre, lleno de vida, el rostro queda aún más bello. Quero invitar-te a recordar que estamos en el camino correcto. Estamos em Cristo. Se estamos em Cristo, estamos por graça e podemos acercar-nos
a nuestro Dios, a nuestro Padre, y podemos hacerlo en cualquier lugar que estemos, en la casa, en el templo, en la montaña, en el mar, en la orilla del mar también. ¿Dónde? Porque Dios está con nosotros. Y aún en valles de sombra de muerte, Cristo está a nuestro lado, como camino y como guía, recordándonos día a día que la bondad y la misericordia nos seguirán en esta jornada. Y en la casa del Padre viviremos eternamente. Recordemos también, Jesús es la única verdad, la verdad que puede llenar tu mente de luz, calentar tu corazón con la sólida seguridad, porque Cristo vino, se reveló, se hizo carne, tomou a decisão e através do Espírito Santo habita em nós e agora também estamos llenos de graça e de verdade. Ele se revelou categoricamente e nos entregou o amor de Deus, em lo qual não há dúvida. É o amor que tudo sofre, que tudo espera, que tudo soporta. É o amor que jamás acaba. É este amor que conhecemos e lo conhecemos porque nos foi revelado em verdade. Pero também recordar que solo Jesus tem vida e solo em Jesus temos a vida. Solo Ele oferece esta vida em abundância a todos aqueles que creem nele e solo é possível por Ele mesmo. Jesus consolou a seus discípulos, pero também consola a nós hoje dia, recordando-nos que não estamos solos, não estamos abandonados ou sem direção. Recordando-nos que Ele é Deus, não ha cambiado. E nada em absoluto deve dominar-nos a tal ponto de hacernos estar em desesperação em los dias malos. Pero também Jesucristo nos ensina e ensinou a seus discípulos que a vida está em suas manos e devemos acercar-nos confiadamente a Ele, aprender de Ele, porque solo em Ele vamos a encontrar descanso mientras tengamos que enfrentar tempos duros e difíceis. Juan Calvino afirmou: Jesucristo é o caminho, é a verdade, é a vida. E estabelece 3 grados, como se hubiera dicho que Ele é o princípio, o meio e o final. E de aí se deduce: devemos começar em Ele, continuar em Ele e terminar em Ele. Dijo Jesus a seus discípulos: Eu sou o caminho, a verdade e a vida.